Las gemelas del jefe millonario eran sordas hasta que la nueva empleada de limpieza, negra de la empresa, hizo algo que lo cambió todo. El silencio. La planta 40 de la corporación Valdez era ensordecedora aquella tarde de jueves cuando Carmen Rodríguez entró en la oficina ejecutiva cargando con sus productos de limpieza y se encontró con una escena que la hizo detenerse inmediatamente. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Dos niñas idénticas de 6 años con cabello rubio rizado y ojos azules como el cristal estaban sentadas en un rincón de la sala jugando con muñecas en completo silencio. No hacían ningún ruido, no hablaban, solo movían los labios de vez en cuando entre ellas, como si susurraran secretos invisibles. «No te preocupes por ellas», dijo Alejandro Valdez, el multimillonario director ejecutivo de la empresa, sin levantar la vista de los documentos. «Luna y María son sordas de nacimiento, completamente sordas. Simplemente ignóralas y haz tu trabajo». Carmen tenía 32 años y nunca imaginó que su primer día como limpiadora en esa empresa de tecnología la pondría cara a cara con algo que conocía íntimamente. Su hermano menor había nacido con una discapacidad auditiva parcial y ella había pasado toda su adolescencia aprendiendo lenguaje de signos y técnicas especiales para comunicarse con él. Lo que más le intrigó no fue el hecho de que las niñas fueran sordas, sino pequeños detalles que su experiencia le había enseñado a observar. Cuando pasó la aspiradora cerca de ellas, ambas giraron ligeramente la cabeza en dirección al sonido. Cuando Alejandro golpeó con el bolígrafo la mesa al otro lado de la sala, María frunció ligeramente el ceño como si algo le hubiera molestado. «¿Desde cuándo son así ella?», preguntó Carmen con naturalidad mientras ordenaba los productos de limpieza. «Desde que nació él», respondió Alejandro con evidente cansancio en la voz. «He gastado una fortuna en los mejores especialistas del país. El doctor Morales, el doctor López, todo el equipo del Instituto Auditivo de Barcelona, todos lo han confirmado. Sordera neurosensorial bilateral profunda. Nunca oirá ni una palabra». Carmen observó discretamente mientras limpiaba. Las niñas jugaban de forma extrañamente coordinada, como si siguieran un ritmo que solo ellas podían percibir. Cuando Alejandro recibió una llamada y habló más alto, ambas se tensaron visiblemente, incluso de espaldas a él. «¿Dónde está su madre?», preguntó ella tratando de mantener la conversación informal. El rostro de Alejandro se ensombreció de inmediato. «Murió en un accidente de coche cuando ellas tenían 2 años. Ahora solo estamos ellas y yo y un equipo de cuidadoras especializadas». Claro, fue entonces cuando Carmen decidió hacer una prueba sencilla. Dejó caer a propósito una moneda detrás de las niñas, lo suficientemente lejos como para no crear vibraciones en el suelo, pero lo suficientemente cerca como para que se oyera un sonido claro. Inmediatamente, Luna giró la cabeza en la dirección exacta del sonido. «Interesante», murmuró Carmen para sí misma. «¿Qué es interesante?», preguntó Alejandro prestando atención por fin. «Nada, señor, solo admiro lo bonitas que son ella». Durante las siguientes 2 horas, Carmen hizo observaciones discretas que la dejaron cada vez más intrigada. Las niñas respondían sutilmente a sonidos específicos, mostraban incomodidad con los ruidos fuertes e incluso parecían comunicarse a través de un sistema de señas que ella nunca había visto en ningún manual de lenguaje para sordos. Cuando estaba terminando de limpiar, Carmen se acercó a las niñas y les saludó amablemente con la mano. Ambas la miraron con evidente curiosidad. Lentamente, ella hizo la señal básica para hola en lengua de signos americana. La reacción fue instantánea y sorprendente. Luna y María se miraron rápidamente. Luego volvieron a mirar a Carmen con una expresión que mezclaba sorpresa y esperanza. María hizo un movimiento vacilante con las manos, claramente intentando responder, pero se detuvo a mitad del gesto y miró nerviosamente en dirección a su padre. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que había algo profundamente erróneo en esa situación. Los niños, completamente sordos desde nacimiento, no reaccionarían de esa manera a los estímulos sonoros. Lo que es más importante, no mostrarían vacilación a la hora de comunicarse mediante señas. Mientras guardaba sus productos de limpieza, una certeza crecía dentro de ella. Esos niños no eran completamente sordos. Por alguna siniestra razón, alguien quería que siguieran creyendo que lo eran. Pero lo que Carmen no imaginaba era que su descubrimiento la enfrentaría a una trama mucho más oscura, en la que estaban involucrados profesionales respetados que se lucraban manteniendo a 2 niñas atrapadas en un mundo de silencio innecesario. Si te está gustando esta historia de descubrimiento valentía, no olvides suscribirte al canal,
porque lo que esta limpiadora estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la vida de esas niñas, sino que sacaría a la luz una red de mentiras que nadie podría imaginar. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la corporación Valdez una hora antes, decidida a observar a las niñas en su entorno natural antes de que Alejandro llegara a la oficina. Lo que descubrió la convenció aún más de que algo iba terriblemente mal. Luna y María estaban jugando en un rincón de la sala con una cuidadora especializada llamada Isabel, una mujer estricta de 50 años que se comunicaba con las niñas mediante gestos exagerados y lentos, como si fueran discapacitadas mentales, además de sordas. «No hagáis ruido», gesticulaba Helen dramáticamente, moviendo los labios de forma exageradamente lenta. «A papá no le gusta que hagáis ruido». Carmen observaba discretamente mientras organizaba los productos de limpieza. Las niñas parecían frustradas intentando comunicarle algo a él mediante señales que la cuidadora claramente no entendía o ignoraba a propósito. Fue entonces cuando Carmen notó algo inquietante. Cuando Isabel salió de la habitación para atender una llamada, Luna le susurró algo al oído a María. No fueron gestos ni movimientos labiales exagerados. Fue un susurro real, casi inaudible, pero definitivamente un sonido vocalizado. «Dios mío», murmuró Carmen para sí misma, fingiendo limpiar la ventana cercana. Cuando Alejandro llegó a la oficina, lo primero que hizo fue comprobar que las niñas estuvieran comportadas y calladas. Ni siquiera las miró directamente, solo le hizo un gesto a Isabel para indicarle que todo estaba bajo control. «Carmen», dijo él sin levantar la vista de los documentos, «necesito que hoy tengas especial cuidado con la limpieza. Tengo una reunión importante con unos inversores y no puedo permitirme distracciones innecesarias». La palabra distracciones fue pronunciada mientras miraba brevemente en dirección a sus hijas, y Carmen sintió un nudo en el estómago. Ese hombre trataba a sus propias hijas como inconvenientes que había que gestionar, no como niñas que necesitaban amor y atención. Por la tarde, mientras Alejandro estaba en su reunión, Carmen decidió arriesgarse con un enfoque más directo. Se acercó a las niñas y, asegurándose de que Isabel había salido a almorzar, hizo una simple señal. «¿Me oís?». La reacción fue instantánea y devastadora. Ambas niñas se miraron con pánico. Luego miraron rápidamente a las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas de la sala. Luna negó enérgicamente con la cabeza y se llevó el dedo a los labios de ella en un gesto universal de silencio. En ese momento, Carmen comprendió la magnitud del horror que estaba presenciando. Esas niñas no solo podían oír, sino que las estaban silenciando deliberadamente, obligándolas a fingir una discapacidad que no tenían. «¿Por qué no pueden hablar?», preguntó Carmen en voz muy baja, fingiendo limpiar la mesa cercana. María, la más valiente de las dos, hizo un gesto discreto señalando una fotografía en la mesa de Alejandro. Era una foto de él con un hombre con bata blanca en un consultorio médico, ambos sonriendo y dándose la mano. En esa foto, Carmen reconoció inmediatamente el rostro del hombre que había cambiado su vida para siempre. Era el doctor Diego Morales, el mismo médico que había diagnosticado erróneamente a su hermano Raúl con sordera total cuando solo tenía 4 años. Raúl había pasado 5 años de su infancia creyendo que era completamente sordo, siendo tratado con métodos inadecuados y mantenido aislado de los niños normales, hasta que Carmen, a los 16 años, insistió en que la familia buscara una segunda opinión médica. El nuevo especialista descubrió que Raúl solo tenía una pérdida auditiva parcial que podría haberse corregido fácilmente con los aparatos adecuados desde el principio. La negligencia médica le había costado a Raúl 5 años cruciales de desarrollo social y académico. Nunca se recuperó completamente del trauma psicológico de creer que era discapacitada, cuando en realidad podría haber llevado una vida completamente normal. «Doctor Morales», susurró Carmen reconociendo el nombre en la placa dorada de la foto. Luna asintió casi imperceptiblemente y sus lágrimas confirmaron las sospechas de Carmen. Esa tarde, cuando Alejandro regresó de la reunión, Carmen tomó una valiente decisión que lo cambiaría todo. «Señor Valdez», dijo interrumpiéndolo mientras él revisaba sus correos electrónicos, «necesito hablar con usted sobre sus hijas». Alejandro levantó la vista con evidente irritación. «Carmen, ya le he dejado claro que su función aquí es limpiar, no cuestionar las decisiones médicas tomadas por especialistas de renombre». «Especialistas de renombre como el doctor Morales», replicó Carmen con una firmeza en la voz que la sorprendió incluso a ella misma. El rostro de Alejandro cambió de inmediato. Su expresión despreocupada dio paso a algo mucho más sombrío y defensivo. «¿Cómo sabe el nombre del doctor Morales?» «Porque le hizo lo mismo mi hermano hace 15 años».
Raúl pasó la mitad de su infancia creyendo que era sordo cuando en realidad solo tenía una pérdida auditiva leve que se podía corregir. Alejandro se levantó lentamente, adoptando una postura amenazante. Está insinuando que los mejores especialistas del país se equivocaron en el diagnóstico de mis hijas. Estoy diciendo que sus hijas no son sordas, señor Valdez, y por lo que he observado hoy, ellas lo saben. La pregunta es, ¿por qué quiere usted que ellas crean que lo son? El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Alejandro se acercó a la ventana con las manos cerradas en puños. Cuando se volvió, su rostro había adoptado una expresión de frialdad calculada que hizo que Carmen se diera cuenta de que acababa de despertar algo muy peligroso. Carmen, está claro que está confundida sobre su papel aquí. Sus teorías son completamente inadecuadas y ofensivas. Le sugiero que se concentre en su trabajo o considere buscar otro empleo. Pero Carmen había visto el pánico momentáneo en sus ojos antes de que se formara la máscara de frialdad. Había tocado algo que él quería desesperadamente mantener oculto. Esa noche, mientras guardaba sus materiales de limpieza, Carmen sabía que había cruzado una línea sin retorno. Estaba segura de que Luna y María estaban siendo mantenidas prisioneras de una mentira médica, al igual que lo había estado su hermano. La diferencia era que esta vez ella no era una adolescente impotente, era una mujer adulta con experiencia, conocimientos y lo que es más importante, con una determinación forjada por el dolor de haber visto a alguien a quien amaba sufrir necesariamente durante años. Mientras esperaba el ascensor, Carmen no podía dejar de pensar en la expresión de silenciosa desesperación en los ojos de Luna y María. Ella estaba pidiendo ayuda de la única forma que podía, a través de miradas suplicantes y gestos discretos que nadie más se molestaba en interpretar. Lo que Carmen aún no sabía era que su decisión de enfrentarse a Alejandro había puesto en marcha una serie de acontecimientos que revelarían un plan mucho más siniestro de lo que ella podía imaginar y que la aparente frialdad con la que él había reaccionado. Era solo la primera señal de hasta donde estaba dispuesto a llegar ese hombre para proteger sus secretos más oscuros. En los 3 días siguientes al enfrentamiento con Alejandro, Carmen llegó a la oficina y se encontró con un ambiente completamente diferente. Isabel había sido sustituida por 2 nuevas cuidadoras que trabajaban en turnos alternos y seguían protocolos mucho más estrictos con Luna y María. Las niñas pasaban ahora la mayor parte del tiempo en una sala separada, lejos de la zona donde trabajaba Carmen. Y cuando ella intentaba saludarlas en los pasillos, ellas apartaban rápidamente la mirada, claramente instruidas para no interactuar con ella. Cambios administrativos, explicó Alejandro fríamente cuando Carmen le preguntó por la nueva rutina. Las niñas necesitan cuidados más especializados. Tu única responsabilidad sigue siendo la limpieza. Pero Carmen no se dejaba intimidar fácilmente. Durante la pausa para el almuerzo, ella hizo algo que cambiaría por completo el rumbo de la situación. Llamó a su prima Teresa, que llevaba 15 años trabajando como enfermera en el hospital infantil de la ciudad y tenía contactos en casi todos los departamentos médicos de la región. Teresa, necesito un favor muy importante, dijo Carmen en voz baja por el teléfono. ¿Puedes conseguirme información sobre un médico llamado Dr. Diego Morales? Es una emergencia. Morales, ese nombre me suena. Espera, ¿te refieres al tipo que perdió su licencia médica el año pasado? El corazón de Carmen se aceleró. Perdió su licencia. ¿Cómo es eso, niña? Fue un escándalo enorme. Falsificaba diagnósticos de niños con discapacidad auditiva para cobrar tratamientos carísimos a familias ricas. La investigación duró meses. ¿Por qué quieres saber sobre él? Carmen le explicó rápidamente la situación de Luna y María, omitiendo solo los nombres para proteger a las niñas. Teresa se quedó en silencio durante un largo rato. Carmen, si lo que me estás contando es cierto, esas niñas están siendo víctimas de un delito. Morales puede haber perdido su licencia, pero los médicos que siguieron sus diagnósticos fraudulentos siguen ejerciendo. ¿Puedes ayudarme a demostrarlo? Más que eso, conozco una logopeda especializada en desarrollo infantil. La doctora Ana Herrera fue una de las principales testigos en el caso contra Morales. Si consigues llevarle a esas niñas, aunque sea por unos minutos, ella podrá confirmar si realmente son sordas o si les están engañando. Esa tarde, Carmen regresó a la oficina con una determinación renovada. Ella sabía que tenía que encontrar una forma de demostrar que Luna y María podían oír, pero también tenía que ser extremadamente cuidadosa para no poner en peligro a las niñas. Mientras limpiaba, se dio cuenta de que Alejandro había salido a una reunión y las 2 nuevas cuidadoras estaban ocupadas organizando medicamentos en la sala de estar. Era la oportunidad perfecta. Carmen se acercó discretamente a la sala donde los niños jugaban solos. Cuando la vieron,
Sus expresiones se iluminaron al instante, pero rápidamente volvieron a mostrarse cautelosas. «No pasa nada», susurró Carmen, asegurándose de que nadie la oyera. «Sé que podéis oírme perfectamente». Luna y María se miraron con lágrimas en los ojos. Finalmente, María asintió casi imperceptiblemente. «Necesito que me ayudéis a demostrarlo», continuó Carmen. «Pero primero necesito saber por qué fingís que sois sordas». Luna miró hacia la puerta, luego se acercó a Carmen y le susurró al oído. «Papá dijo que si hablamos nos echará». «¿Cómo echó a mamá?» Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo que echó a mamá?» María se unió a la conversación con su vocecita temblorosa. «Mamá no murió en el accidente. Intentó llevarnos con ella porque descubrió que no éramos sordas. Papá dijo que ella estaba loca y los médicos estuvieron de acuerdo». La revelación fue como un puñetazo en el estómago para Carmen. Alejandro había internado a su propia esposa en una institución psiquiátrica para mantener en funcionamiento el esquema de diagnósticos falsos. «¿Dónde está vuestra madre ahora?» «En el lugar de los enfermos», susurró Luna. «Papá dijo que si se lo contamos a alguien que pueda oír, también iremos allí». En ese momento, Carmen comprendió la verdadera dimensión siniestra de lo que estaba enfrentando. No se trataba solo de negligencia médica o codicia financiera. Alejandro estaba utilizando sus propias hijas como piezas en un juego mucho más oscuro y había destrozado a toda una familia para mantener sus mentiras a salvo. «Escúchenme bien», les dijo a las niñas, con voz firme, pero cariñosa. «No iréis a ninguna parte. Yo os protegeré, pero necesito que me ayudéis. Podéis ser valientes durante unos días». Ambas niñas asintieron y por primera vez en años, Carmen vio esperanza genuina en sus ojos. Durante el resto de la tarde, Carmen elaboró mentalmente un plan. Tenía 3 objetivos: demostrar que las niñas no eran sordas, descubrir dónde estaba su madre y desenmascarar a Alejandro y a sus cómplices médicos. Cuando Alejandro regresó de la reunión, encontró a Carmen trabajando con normalidad, sin imaginar que acababa de descubrir secretos que podrían destruir la vida que él había construido con tanto esmero. «¿Todo tranquilo por aquí?», preguntó casualmente a las cuidadoras. «Sí, señor Valdez. Las niñas han estado muy tranquilas, como siempre». Alejandro sonrió con satisfacción y miró brevemente a Carmen, que seguía limpiando las ventanas como si nada hubiera pasado. Lo que no sabía era que Carmen había fotografiado discretamente algunos documentos médicos que estaban sobre su escritorio, incluida una carta de un hospital psiquiátrico con el nombre Cristina Valdez en el membrete. Esa noche, Carmen volvió a llamar a Teresa y le contó todo lo que había descubierto. Su prima se quedó en estado de shock. «Carmen, esto es mucho más grave de lo que imaginábamos. Si esa mujer fue internada a la fuerza basándose en diagnósticos falsos, estamos hablando de secuestro, detención ilegal y abuso infantil. ¿Necesitas ayuda profesional? Inmediatamente. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? Tengo una amiga que es trabajadora social especializada en casos de abuso infantil, la doctora Lucía Méndez. Ella trabaja con la policía en casos complejos como este. Pero Carmen, ¿estás segura de que quieres involucrarte en esto? Ese hombre parece extremadamente peligroso». «Ya estoy involucrada. Teresa, estas niñas necesitan a alguien que luche por ellas». A la mañana siguiente, Carmen llegó al trabajo sabiendo que estaba a punto de iniciar una guerra que lo cambiaría todo. Mientras organizaba sus materiales de limpieza, observó a Alejandra hablando por teléfono, probablemente con uno de los médicos que mantenían el esquema en funcionamiento. Bajo el peso de todos esos terribles secretos, mantuvo su postura tranquila y profesional, como si fuera solo una limpiadora invisible haciendo su trabajo. Pero quien la observara con atención se daría cuenta de que no era la sumisión lo que guiaba sus movimientos, sino la determinación estratégica de alguien que estaba a punto de reescribir por completo la historia de esa familia y sacar a la luz una red de corrupción que había destruido vidas inocentes durante años. Viernes 10 de la mañana. Alejandro estaba en su reunión mensual con la junta directiva de la empresa cuando Carmen puso en marcha su plan. No estaba sola. La doctora Ana Herrera y la doctora Lucía Méndez entraron en el edificio de la Corporación Valdez, acompañadas de 2 investigadores del Departamento de Servicios Infantiles, todos debidamente autorizados por una orden judicial que Carmen había ayudado a conseguir gracias a las pruebas fotográficas. S.R. Valdez llamó la secretaria a la sala de reuniones con voz temblorosa. «Hay unas personas aquí que necesitan hablar con usted inmediatamente. Dicen que es sobre sus hijas». Alejandro interrumpió la presentación sobre los beneficios trimestrales. «Dígales que estoy ocupado».
Cualquier cosa relacionada con las niñas se puede resolver con las cuidadoras. Señor, tienen documentos oficiales y la limpiadora Carmen está con ella. A Alejandro se le heló la sangre. Se suponía que Carmen estaba trabajando en la planta baja. ¿Cómo se había involucrado con las autoridades? Cuando bajó a la oficina, se encontró con una escena que le hizo darse cuenta al instante de que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Luna y María estaban sentadas cómodamente conversando en voz alta y clara con la doctora Ana, mientras Carmen lo documentaba todo con su teléfono móvil. Papá siempre decía que si hablábamos nos enviaría al lugar de los enfermos como a mamá, explicaba María con naturalidad a la logopeda. Pero la tía Carmen dijo que eso no era cierto. ¿Y pueden oírme perfectamente?, preguntó la doctora Ana cubriéndose la boca para que las niñas no pudieran leerle los labios. Sí, doctora, siempre hemos podido oírlo todo, respondió Luna sin dudar. Alejandro entró en la sala con los puños cerrados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién les ha autorizado a molestar a mis hijas? La doctora Lucía Méndez se adelantó mostrando la documentación oficial. Señor Valdez, soy trabajadora social especializada en casos de abuso infantil. Tenemos una orden judicial para investigar denuncias de negligencia médica y posible coacción psicológica. Eso es absurdo. Mis hijas son sordas. Tengo informes médicos de docenas de especialistas que lo confirman, incluidos los informes del doctor Diego Morales, que perdió su licencia médica el año pasado por falsificar diagnósticos, interrumpió Carmen con voz firme y controlada. Los mismos informes que fotografía en su oficina y que muestran inconsistencias flagrantes entre los exámenes iniciales y los diagnósticos finales. El rostro de Alejandro palideció. Usted fotografió documentos privados. Documentos que prueban que sus hijas fueron deliberadamente mantenidas en cautiverio psicológico, continuó la doctora Lucía. Y también encontramos registros hospitalarios interesantes sobre Cristina Valdez, su esposa. En ese momento, como si la situación no fuera lo suficientemente devastadora para Alejandro, la puerta se abrió de nuevo. Cristina Valdez entró en la sala acompañada por un abogado y una enfermera. Tras 4 años internada a la fuerza en una clínica psiquiátrica, estaba legalmente libre gracias a las pruebas que Carmen había proporcionado a las autoridades. «¡Mamá!», gritaron Luna y María al unísono corriendo a abrazarla. «¡Has vuelto! ¡Has vuelto de verdad!». Cristina se arrodilló para abrazar a sus hijas con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá nunca os abandonó, mis princesas, y ahora toda esta mentira ha terminado». Alejandro se quedó paralizado, observando cómo su familia se reunía mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Cristina, ¿estás enferma?». Los médicos confirmaron que tenías episodios psicóticos. Los mismos médicos a los que pagaste para mantener a mis hijas atrapadas en una mentira. Cristina se levantó enfrentándose a él por primera vez en años. «Alejandro, descubrí la verdad sobre la estafa del doctor Morales cuando Luna y María tenían 2 años. Descubrí que estabas recibiendo dinero de la clínica para mantener diagnósticos falsos. Cuando intenté revelarlo todo, utilizaste tus contactos para internarme a la fuerza». Carmen se acercó mostrando su teléfono móvil. «Toda esta conversación está siendo grabada y transmitida en directo a las autoridades competentes, incluyendo tu confesión de que sabías lo de la estafa del doctor Morales». Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. «No lo entendéis. Necesitaba el dinero del seguro. La empresa estaba pasando por dificultades y utilizó a sus propias hijas como fuente de ingresos, manteniéndolas prisioneras de una discapacidad que no tenían». Interrumpió la doctora Lucía tomando notas. «Señor Valdez, se le acusa formalmente de fraude al seguro, abuso infantil, internamiento psiquiátrico forzoso y asociación ilícita». Mientras los investigadores comenzaban a documentar oficialmente la situación, Carmen observó a Luna y María jugando libremente con su madre, hablando y riendo a carcajadas por primera vez en años. La transformación era extraordinaria, de niñas silenciosas y asustadas a chicas vibrantes y comunicativas en cuestión de minutos. Alejandro intentó una última carta desesperada. «Carmen, solo eres una limpiadora. Nadie va a creer tu palabra contra la mía». Carmen sonrió por primera vez desde que había empezado a trabajar allí. «No es mi palabra, señor Valdez. Son las grabaciones de sus hijas que lo confirman todo. Son los informes médicos contradictorios que guardaba en su oficina. Son los registros bancarios que muestran los pagos de la clínica del doctor Morales. Y es el testimonio de Cristina sobre cómo la internó para mantener el engaño. Cualquier profesional competente lo habría identificado en 5 minutos con una evaluación adecuada. Ellas han sido víctimas de una de las formas más crueles de abuso psicológico que he documentado nunca.
Cuando llegaron los guardias de seguridad del edificio, llamados por los propios miembros del Consejo de Administración de la empresa que habían visto cómo se desarrollaba toda la situación a través de las cámaras de seguridad, Alejandro comprendió que no había salida. Papá María se acercó a él por primera vez sin miedo. ¿Por qué nos hiciste creer que no podías oír? ¿Por qué echaste a mamá? Alejandro no supo qué responder. Por primera vez en años se quedó completamente sin palabras, enfrentándose a las devastadoras consecuencias de sus egoístas decisiones. Mientras la escoltaban fuera del edificio, escuchó a Cristina hablando animadamente con sus hijas sobre todos los planes que tenían para recuperar el tiempo perdido. Las voces cristalinas de Luna y María resonaban por los pasillos, sonidos que la había silenciado deliberadamente durante años. Carmen recogió sus utensilios de limpieza por última vez, pero ahora ya no era una limpiadora invisible. Era la valiente mujer que había devuelto una familia y desenmascarado una red criminal que había destruido vidas inocentes por puro lucro. Pero lo que nadie podía prever era cómo esa victoria de la justicia se extendería mucho más allá de esa sala, creando ondas que transformarían no solo la vida de Cristina, Luna y María, sino que inspirarían cambios sistemáticos que protegerían a miles de otras familias vulnerables en todo el país. 6 meses después, Carmen Rodríguez estaba sentada en el estudio de televisión más famoso del país, siendo entrevistada sobre el caso que había transformado las leyes de protección infantil a nivel nacional. Su libro El silencio que grita se había convertido en un éxito de ventas y ahora dirigía una fundación dedicada a investigar casos sospechosos de diagnósticos médicos fraudulentos. Alejandro Valdez cumplía una condena de 12 años por múltiples delitos federales. Su empresa había quebrado tras el escándalo y había perdido la custodia definitiva de sus hijas. Los últimos informes lo describían como un hombre destrozado que pasaba los días en prisión repitiendo obsesivamente: «Solo quería proteger mi dinero». Luna y María, ahora con 7 años, asistían a una escuela normal donde eran reconocidas como alumnas brillantes y comunicativas. Cristina se había recuperado completamente del trauma psicológico causado por los años de internamiento forzoso. Ahora trabajaba como consultora para el Ministerio de Salud, ayudando a identificar casos similares de negligencia médica y abuso infantil. Su testimonio había sido crucial para reformar las leyes que regulaban los diagnósticos de discapacidad en menores. «Carmen», le dijo el presentador del programa, «su historia ha inspirado a miles de personas. ¿Qué mensaje tiene para aquellos que se encuentran en situaciones donde sospechan que algo no está bien pero sienten que no tienen poder para actuar?» Carmen reflexionó un momento antes de responder. A veces las personas más invisibles en la sociedad, una limpiadora, una enfermera, un maestro, son las que están en mejor posición para ver lo que otros pasan por alto. No se trata de tener poder o dinero. Se trata de tener valor para actuar cuando sabes que algo está mal. La cámara mostró imágenes recientes de Luna y María jugando en el parque con otros niños, sus risas llenando el aire. Las mismas niñas que hace meses vivían atrapadas en un mundo de silencio forzado, ahora corrían libremente, gritando de alegría mientras jugaban al escondite. «¿Y qué pasó con el doctor Morales y los otros médicos involucrados?», preguntó el presentador. «El doctor Morales está cumpliendo una condena de 8 años por fraude médico sistemático. Durante la investigación, descubrimos que había victimizado a más de 40 familias en los últimos 15 años. Otros 3 médicos perdieron sus licencias y enfrentan cargos criminales. Pero lo más importante es que hemos establecido protocolos nuevos que requieren segundas opiniones obligatorias para cualquier diagnóstico de discapacidad permanente en menores». Carmen miró directamente a la cámara. «Mi hermano Raúl, que ahora tiene 22 años y es un brillante ingeniero de software, me dijo algo que nunca olvidaré. Carmen, tú no solo salvaste a esas niñas, salvaste a todos los niños que habrían sido las próximas víctimas. Eso es lo que mantengo en mente cada día en mi trabajo con la Fundación». El programa concluyó con un mensaje de Cristina, quien había enviado un vídeo desde su nueva casa. «Quiero que Carmen sepa que no solo devolvió las voces a mis hijas, nos devolvió nuestra vida como familia. Luna y María hablan constantemente ahora. A veces incluso tengo que pedirles que se callen un momento». Rió suavemente. «Pero cada palabra que pronuncian es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, especialmente cuando hay personas valientes dispuestas a luchar por ella». La Fundación Carmen Rodríguez había identificado y ayudado a resolver más de 120 casos de diagnósticos médicos fraudulentos. Luna y María, ahora de 9 años, eran embajadoras juveniles de la Fundación, visitando escuelas para hablar sobre la importancia de no tener miedo a pedir ayuda. En una de estas visitas, María le dijo a un grupo de estudiantes:
Mi papá nos enseñó que el silencio era seguridad, pero la tía Carmen nos enseñó que nuestras voces eran nuestro poder. Ahora sabemos que está bien hacer ruido cuando algo no está bien. Carmen seguía trabajando incansablemente, pero ahora lo hacía desde una oficina llena de cartas de agradecimiento de familias que habían sido ayudadas por su trabajo. En su escritorio mantenía una foto de Luna y María del día que las conoció, sentadas en silencio en un rincón, junto a una foto reciente de ellas cantando en el coro de su escuela. A veces, las personas más ordinarias realizan los actos más extraordinarios. Y a veces, una limpiadora con un corazón valiente y ojos observadores puede cambiar el mundo de maneras que nunca imaginó posibles. Esta historia, inspirada en casos reales de negligencia médica y abuso infantil, nos recuerda la importancia de escuchar a los niños, cuestionar las autoridades cuando algo no parece correcto y nunca subestimar el poder de una persona común para hacer justicia. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.